Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en Rocken, en Prusia. Filósofo alemán y nacionalizado suizo. Su abuelo y su padre fueron pastores protestantes, por lo que se educó en un ambiente religioso. Tras estudiar filología clásica en las universidades de Bonn y Leipzig, a los 24 años obtuvo la cátedra extraordinaria de la Universidad de Basilea. Pocos años después, sin embargo, abandonó la docencia, decepcionado por el academismo universitario. En su juventud fue amigo de Richard Wagner, por quien sentía una profunda admiración, aunque más tarde rompería su relación con él. La vida del filósofo fue volviéndose cada vez más retirada y amargada a medida que avanzaba en edad, y se intensificaban los síntomas de su enfermedad, la sífilis y la migraña crónica. Nietzsche siempre llevaba remedios caseros en sus viajes, para sus fuertes dolores de cabeza. En 1882 le pidió matrimonio a la poetisa Lou Andrea Salomé, por quien fue rechazado, tras lo cual se recluyó definitivamente en su trabajo. Los últimos 11 años de su vida los pasó recluido, primero en un centro de Basilea y más tarde en otro de Naumburg, aunque hoy es evidente que su encierro fue provocado por el desconocimiento de la verdadera naturaleza de su dolencia. Tras su fallecimiento, su hermana manipuló sus escritos aproximándolos al ideario del movimiento nazi, el cual no dudó en invocarlos como un aval de su ideología. Del conjunto de su obra se desprende, sin embargo, la distancia que separa de ellos. El eterno retorno. Nosotros entendemos el tiempo como una línea recta, en la cual hay pasado, presente y futuro, estando ello condicionado por la gramática, ya que los verbos tienen esos mismos tiempos gramaticales. Nietzsche explica su percepción del tiempo como una órbita planetaria, un ciclo sin principio ni final, por lo que no se divide en presente, pasado y futuro. A su vez, esta circunferencia temporal es infinita, repitiéndose así una y otra vez, extinguiéndose para volver a crearse. Así, estamos condicionados a vivir una misma vida infinitas veces seguidas. Este tipo de pensamiento nos incita a vivir la vida de tal forma que no nos importe vivirla una y otra vez. Afirma que el superhombre es quien considera el eterno retorno como algo positivo, ya que ha sido capaz de crear una vida tan intensa que la posibilidad de que ésta pueda ser repetida infinitas veces le parece maravillosa. Ante la elección de repetir la misma vida o tener otra vida diferente, el superhombre no puede sino desear volver a vivir la vida que él considera perfecta e inmejorable. La triple metamorfosis. Nietzsche presenta al superhéroe como el fruto de 3 transformaciones del espíritu. Cómo el espíritu se convierte en camello, cómo el camello se convierte en león y cómo el león se convierte en niño. El camello simboliza a los que se contentan con obedecer ciegamente. Solo tienen que arrodillarse y recibir la carga, soportar las obligaciones sociales, obedecer sin más los valores que presentan con creencia. El camello que quiere ser más se transforma en león. El león no tolera que nadie lo toque ni se inclina ante nadie para ser cargado. Simboliza, por lo tanto, al ser humano liberado de cargas morales y sociales. Representa al gran negador, al nihilista que rechaza todos los valores tradicionales. Su poder se consuma y agota en el esfuerzo por la rebelión. En sí mismo hay mucha resistencia y rigidez. No hay verdadera soltura del querer creador. No ha llegado a sí mismo, a su propia riqueza de vida. Pero también el león tiene necesidad de transformarse en niño, superar su autosuficiencia para poder vivir libre de prejuicios y crear una nueva tabla de valores. El niño es inocente y es juego, pero también es creador. Solo el niño consigue la espontaneidad de lo vivo. Está libre de prejuicios y puede crear nuevos valores, el juego de crear, y decir sí a la vida, a lo que le rodea y a lo que le está por llegar. Con la imagen del niño, Nietzsche está describiendo lo moral del superhombre, que se convierte en un arte de la vida. Un arte capaz de transformar la vida para ser algo digno del ser vivo amado. Finalmente, esto también lo podemos asemejar al mito de la caverna de Platón. Vemos a las personas encadenadas como los camellos, personas que no ponen en duda de su vida y no quieren complicaciones. Al igual que los camellos son los esclavos, los leones son las personas que producen la sombra en la pared de la cueva.
Estos son los que buscan controlar a los camellos, lo que quiere decir que son los que controlan la sociedad. Y finalmente, la gente que sale de la cueva y son iluminados por las ideas. Los vemos como los niños, que tienen la capacidad de transformar su vida en algo digno. El superhombre de Nietzsche. Nietzsche emplea con frecuencia un tono combativo y un lenguaje retórico que puede dar lugar a interpretaciones que no son fáciles de aceptar. Después de la terrible experiencia de nuestro siglo, su exabrupto contra los judíos, la exaltación del bruto rubio germánico y algunos de los calificativos con los que a veces se refiere a lo que parece considerar el ideal del hombre, crueldad, brutalidad, falta de compasión, permite comprender que su filosofía haya sido utilizada por el nazismo para defensa de su tesis racista. Pero es posible presentar la idea nietzscheana del superhombre precisamente a partir de una crítica de su lectura nazi. Las características de Nietzsche atribuye al superhombre y que pudieran dar pie a esta interpretación son las siguientes. Nietzsche fue contrario al igualitarismo, tanto del igualitarismo implícito en el punto de vista cristiano, para este todos somos iguales pues somos hermanos al ser hijos de Dios, como el igualitarismo defendido por el movimiento socialista, que cada vez más pugnante a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Moral de la violencia. En muchos textos Nietzsche atribuye al superhombre rasgos para los que los nazis fueron particularmente competentes. Si estas tesis unimos los textos en los que los calificativos más exagerados critican al judaísmo, al cristianismo y reivindican la ferocidad y el empuje de los pueblos germánicos, podemos comprender que los nazis pudieran hacer uso de la filosofía nietzscheana para la defensa de su punto de vista político. Sin embargo, en la filosofía de Nietzsche encontramos también elementos muy importantes que no favorecen esta interpretación. Manifestó expresamente su hostilidad ante los alemanes y la cultura alemana, incluso llegó a abandonar la ciudadanía alemana y se hizo suizo. La figura del superhombre no se puede separar de la consideración general nietzscheana relativa al platonismo y de la muerte de Dios. Implica una concepción filosófica y una teoría de la historia ajena por completo a las ideas nazis. El hombre al que hay que superar es el que se somete a los valores tradicionales. El superhombre solo es posible cuando se prescinda absolutamente de la creencia en Dios, cuando se realice hasta el final de la muerte de Dios. El nazismo defiende el culto a la raza y al Estado, predica la superioridad del grupo sobre el individuo, pero es esencial a la filosofía nietzscheana la tesis de que no existe lo universal. Nietzsche no cree en las realidades universales, para él no existe la humanidad, ni la raza ni la nación. Nietzsche considera al Estado como una de las mayores perversiones creadas por el hombre. El Estado representa lo abstracto. La conducta del Estado es conducta despersonalizada. Trata a los individuos de un modo indiscriminado, y el individuo, cuando se somete a él, se preocupa por él, pierde su individualidad, creatividad y libertad. El superhombre no se puede identificar con una clase social, con privilegios, que le puedan venir por la tradición o que descanse en su poder social. Con la aristocracia, por ejemplo, ni con un grupo definido biológicamente, con una raza, pues los genes no son una garantía de excelencia, pero lo podemos reconocer a partir de una conducta moral. Rechaza la moral de esclavo, rechaza la conducta gregaria, crea valores, vive la finitud, le gusta el riesgo, es contrario al igualitarismo, ama la intensidad de la vida. En conclusión, el superhombre es la afirmación energética de la vida, y el creador, y dueño de sí mismo y de su vida, es un espíritu libre. El superhombre, según Nietzsche, es una persona capaz de generar su propio sistema de valores, identificando como bueno todo lo que procede de su genuina voluntad de poder. De la lectura de Nietzsche, en la década de 1870, del ensayo El único y su propiedad, publicado por Mark Stirner en 1844. En 1874, Nietzsche le prestó a su alumno la obra de Stirner. Una de las ideas que ha defendido con mayor interés es que los valores tradicionales representados por el cristianismo someten a las personas más débiles a una moralidad esclava, que no provocan en ellos más que un estado de resignación y conformismo hacia todo lo que sucede a su alrededor. Para él, esos valores tienen que desaparecer, para que aparezcan otros nuevos que representan un prototipo de hombre ideal, al que él mismo llama superhombre. Combate la moral impuesta por las religiones, e impulsa una moral que surge desde lo más profundo de las personas. Según Nietzsche, el superhombre es seguro, independiente e individualista, y no se deja llevar por la multitud, al contrario de las personas débiles que solo se dejan llevar por las tradiciones y las reglas establecidas.
¡Muchas gracias!